Mis hermanos y hermanas, algo que es terrible muchas veces en la vida es sentir el rechazo de alguien. Es sentirse rechazado, apartado, desconsiderado, menospreciado. El rechazo es algo terrible. Y cuando uno a veces ofrece lo que es amor hacia otra persona y es rechazado de manera cruel a veces, vergonzosa y humillante, eso es terrible. Y ese rechazo, mis hermanos, a ese amor es algo que nos encontramos aquí, en este capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Nos encontramos lo que es el rechazo del amor del rey, mis hermanos. El rechazo a ese amor que el rey David expresó. Así que tengan abiertas sus Biblias en este capítulo 10 de segundo de Samuel. Y vamos a ver ese rechazo, mis hermanos, ese rechazo del amor del rey. Fíjense que este capítulo 10 se divide en dos secciones que son bien claras. Se divide en los primeros 5 versículos donde nos vamos a dar cuenta de ese rechazo al amor que David mostró. Y después los versículos del 6 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 19, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que ese rechazo no salió impune. Hubo unas consecuencias precisamente a ese rechazo del amor del rey. Y estas dos cosas es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a desarrollar lo que es el mensaje del capítulo 10 de 2 de Samuel bajo esos dos puntos que nos dan estas dos grandes secciones de este capítulo. Primero veremos, mis hermanos, el rechazo necio, porque es un rechazo necio. El rechazo necio al amor del rey. Y segundo, lo que veremos, mis hermanos, son las consecuencias. Las consecuencias del rechazo del amor del rey. Así que vamos a considerar estos dos aspectos en el día de hoy. Primero veremos el rechazo necio al amor del rey. Y una pregunta que debemos hacernos aquí, mis hermanos, es ¿cómo se da el rechazo? ¿Cómo se da ese rechazo al amor del rey? Y fíjense, mis hermanos, que se da de dos maneras. Primeramente se da con una incredulidad que cuestiona el amor del rey. Con una incredulidad que cuestiona el amor del rey. Esto lo vemos, mis hermanos, en los primeros 5 versículos de este capítulo 10. Si se dan cuenta, mis hermanos, el capítulo 10 empieza conectado en cierta manera con lo que sucede antes y que vimos en el capítulo 9. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Dice, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo, Hanún, su hijo. Fíjense que empieza diciendo, después de esto. Evidentemente, esto se refiere a lo que vimos la semana pasada en el capítulo 9, en ese amor de pacto que David mostró hacia Mefiboset, aquel hijo lisiado de pies, se nos dice, de Jonatán. Y acuérdense que ese amor que David mostró hacia Mefiboset, ese amor de pacto, fue un amor, mis hermanos, que lo que hizo fue llamar a Mefiboset, un amor que salvaguardó y salvó a Mefiboset en ese pacto, un amor que restituyó la herencia a Mefiboset, un amor que sustentó a Mefiboset y un amor, mis hermanos, que le dio una posición sublime a Mefiboset, le sentó a comer para siempre a la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Pues muy bien, mis hermanos, después de esto sucede precisamente lo que nos encontramos en el capítulo 10. Y fíjense que ese capítulo 10, mis hermanos, por un lado, actúa de transición. Actúa de transición entre el capítulo 9 y lo que nos vamos a encontrar en el capítulo 11 y 12. Porque vamos a pasar aquí en el capítulo 10 del gran amor que mostró David, al capítulo 11 la gran caída de David y el pecado con Betsabé. Y en el capítulo 12 nos encontraremos que toda la situación que se da en nuestro capítulo de hoy con Amón se pone punto y final al final del capítulo 12. Por tanto, el 10 hace un poco de transición. Pero fíjense cómo el capítulo 10, mis hermanos, no está en absoluto desconectado de lo que vimos la semana pasada con ese amor que David mostró a Mefiboset.
Porque si recuerdan, la semana pasada en el capítulo 9 vimos, mis hermanos, que había una palabra que se repetía 3 veces y que era la columna vertebral de lo que sucedía en el capítulo 9. Y esa palabra era la palabra misericordia. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 9, fíjense en el versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Fíjense en el capítulo 3 que volvimos a ver esto. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y volvimos a verlo en el versículo 7, donde David dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Acuérdense, mis hermanos, que explicamos que esa palabra misericordia es una palabra muy específica. Y es palabra que se refiere no tanto a misericordia, sino a amor leal. Ese amor, mis hermanos, que es contextualizado en una relación muy concreta. Ese amor leal, ese amor fiel, que es contextualizado en una relación de pacto. Y vimos que aquí era, mis hermanos, ese amor que estaba comprometido en esa relación de pacto. Ese amor, mis hermanos, que era un amor esforzado en mantener lo que eran las promesas que sustentaban ese pacto. En el caso del capítulo 9, las promesas que sustentaban el pacto que Jonatán y David hicieron probablemente 20 años antes. Y en base a ese amor fiel de pacto, David lo que hace básicamente es sustentar, llamar, restaurar a Mefiboset. Pues bien, fíjense cómo esta palabra misericordia, mis hermanos, la encontramos nuevamente en nuestro texto. Y esto es lo que nos marca la conexión temática entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Fíjense cómo esta palabra aparece 2 veces en el versículo 2 del capítulo 10. Y le dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo. Nuestra traducción tiene solamente una mención de la palabra misericordia en el versículo 2, pero esa la hizo conmigo, se refiere a la misericordia, que aquí es la palabra amor, amor leal, amor de pacto. En el original, mis hermanos, sí que aparece 2 veces mencionada la palabra amor. Si cogen la Reina Valera revisada, mis hermanos, del 2015, sí que aparece ahí esta palabra. Utiliza la palabra bondad, pero la menciona 2 veces. Fíjense, dice, entonces David pensó, mostraré bondad a Nahum, hijo de Nahás, como su padre mostró bondad conmigo. Por tanto, fíjense que el versículo 2, mis hermanos, 2 veces menciona esa palabra misericordia, esa palabra de amor leal. Y eso es lo que hace, mis hermanos, que se establece la conexión entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Lo que nos encontramos en el capítulo 10 es que David sigue mostrando amor. David, mis hermanos, como rey, sigue mostrando y extendiendo ese amor leal de pacto. Por lo tanto, se nos presenta a David como el rey escogido por Dios, el rey elegido por Dios, como aquel que extiende amor de pacto. Y su reino es un reino caracterizado, como vimos, por el juicio, por la justicia, pero también por la extensión y la expresión y la manifestación sublime de ese amor leal de pacto. Ahora, hay una diferencia en el capítulo 10 con el capítulo 9, mis hermanos. Y es que si se dan cuenta, en el capítulo 9, David mostró ese amor de pacto con alguien que formaba parte del pueblo de Dios. Porque David estaba buscando si había quedado alguien de la casa de ¿quién? De la casa de Saúl. Y la casa de Saúl, mis hermanos, es de la tribu ¿de quién? De la tribu de Benjamín. Por lo tanto, en el capítulo 9 se está extendiendo amor hacia alguien que formaba parte del pueblo escogido, parte del pueblo del pacto, parte de Israel, mis hermanos. Pero ahora que llegamos al capítulo 10, fíjense lo sorprendente. Este amor, mis hermanos, lo que hace es ir más allá de las fronteras del pueblo del pacto, ir más allá de la nación de Israel. Y mis hermanos, ese amor ahora se extiende para mostrarse a un pueblo pagano, a un pueblo gentil, a un pueblo que nada tenía que ver
con Israel como pueblo escogido. Fíjense que ahora aquí David va a mostrar su amor con los amonitas, mis hermanos. Y fíjense que esto lo vemos en los versículos 1 y 2, que son el contexto de por qué ese amor tiene que expresarse, ese amor fiel. Fíjense los versículos 1 y 2 del capítulo 10. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahash, como su padre la hizo conmigo. ¿Se dan cuenta? Esto nos da el contexto de por qué ahora David expresará esa misericordia, ese amor de pacto con Hanún, que era el hijo de Nahash, que era de la ciudad, del reino de Amón, mis hermanos. Y fíjense que nos encontramos aquí a los amonitas. No es la primera vez que nos encontramos, sobre todo a ese Nahash, mis hermanos. Ya nos lo encontramos en el camino de Primera de Samuel. ¿Y saben dónde nos encontramos? Haciendo un poco de memoria. Nahash, mis hermanos, que en hebreo es la palabra serpiente, eso ya no te da muy buena pinta, ¿ya? La palabra serpiente, mis hermanos, era aquel que cuando entraba en pacto con una nación, mis hermanos, les pedía que se sacasen el ojo derecho, mis hermanos. Sí, dicen, les pedía que se sacasen el ojo derecho, pero tenía razón de ser, ya lo explicamos un poquito. Acuérdense que la mayoría de guerreros de aquel tiempo eran diestros y utilizaban, mis hermanos, las espadas con la derecha. Ya de los zurdos no puedes fiarte. Yo soy zurdo, mis hermanos. Fíjense que eran básicamente diestros y sustentaban, cogían el escudo con la mano izquierda. Por lo tanto, a la altura de la cara les tapaba el ojo izquierdo y les quedaba solamente el ojo derecho para ver y poder pelear con lo que era la espada. Si se sacaban el ojo derecho, mis hermanos, entonces ¿qué? Quedaban totalmente inutilizados para la batalla. Pues bien, eso ya nos lo encontramos en Primera de Samuel y en el capítulo 11, ahí Nahash y los amonitas, mis hermanos, se pelearon en batalla con Saúl y Saúl los venció. Saúl los venció. Y no se nos dice cómo, cuándo ni de qué manera, pero parece ser que más tarde David hizo un pacto con Nahash y Amón. No se nos dice cómo, cuándo ni de qué manera. Pero sabemos, mis hermanos, que hubo un pacto por lo que se nos dice en el versículo 2. Fíjense el versículo 2. Y dijo David, yo haré misericordia, amor leal de pacto con Hanún, hijo de Nahash, como su padre la hizo conmigo. Por lo tanto, ese amor de pacto mutuo, yo mostraré ese amor como Amón lo mostró conmigo, nos muestra de que en algún momento hubo ese pacto entre lo que era el reino de David y el reino de Amón. Y es que debemos entender una cosa, mis hermanos, que cuando vamos a la Escritura, y sobre todo en aquel tiempo, se hacían esos tipos de pacto. Vamos a la Escritura y nos encontramos diferentes pactos. Por excelencia, nos encontramos los pactos los pactos que Dios establece con su pueblo. Pero nos encontramos también, mis hermanos, pactos que se hacían entre individuos y entre personas, como por ejemplo el pacto que Jonatán hizo con David. Pero nos encontramos también pactos que en aquel tiempo se hacían, pactos con naciones, pactos entre naciones, entre reinos. Y eso es lo que nos encontramos aquí, mis hermanos. Voy a hacer misericordia, voy a mostrar ese amor leal con Amón como él lo mostró conmigo. Por tanto, esto contextualiza la relación de David con Amón en un tratado, diríamos geopolítico en aquel tiempo, en un pacto entre esos dos reinos y entre estas dos naciones. Se hacía en aquel tiempo y, mis hermanos, se hace hoy en día. Los países, las naciones establecen pactos, establecen diferentes tratados, por eso muchas veces uno puede viajar a según qué países simplemente con su pasaporte sin la necesidad de un visado especial si hay tratados específicos entre esos dos países. En otros lugares necesitas tu pasaporte, necesitas un visado especial en función de si hay o no hay tratados entre estos dos países. Por tanto, cuando David dice en el versículo 2, voy a mostrar ese amor leal de pacto, evidentemente, no es el mismo amor que mostró con Mefiboset. No es ese amor que llamó y lo salvaguardó y lo restituyó y lo sustentó y lo puso en una posición de hijo a la mesa del rey.
Se refiere aquí a ese amor leal, a esa lealtad en mantener el pacto y el tratado que había entre esas dos naciones. Y ya que Nahash había muerto como rey y su hijo Hanún había sido puesto como rey, ahora David, mostrándose amor, lo que está diciendo es que voy a mostrar a ese hijo que está en el trono que sigo siendo fiel en mantener la relación y las estipulaciones entre estas dos naciones. Quédate tranquilo, Hanún, quédate tranquilo, porque aunque tu padre no esté, yo soy fiel a mantener el tratado y el pacto que establecí con él. Eso es lo que David está diciendo aquí. Fíjense cómo muestra ese amor leal, esa fidelidad a mantener esa relación David. Pues bueno, lo muestra, mis hermanos, con algo que era típico de aquel tiempo. Y es que manda básicamente servidores para dar el pésame y consolar a Hanún por la muerte de su padre. Fíjense en el versículo 2, a mitad del versículo 2. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Esto era algo que se hacía en aquel tiempo y, mis hermanos, sigue haciéndose hoy en día. Cuando, por ejemplo, se murió la reina Isabel, mis hermanos, pues ¿qué es lo que sucedió? Las casas reales enviaron, ¿qué? Enviaron las condolencias, el pésame a la Casa Real Británica. No enviaron servidores, hoy se envía un tuit que es mucho más rápido, ¿ya? Pero enviaron básicamente lo que eran las condolencias. Los dignatarios de los diferentes países hicieron exactamente lo mismo. Se hacía en aquel tiempo y sigue haciéndose hoy, mis hermanos. Fíjense que enviar servidores, siervos para consolar a Hanún por la muerte de su padre, esta es la expresión del amor de David, ese amor leal que mantiene el pacto entre Israel y Amón. Es simple, pero era la expresión de lealtad, era lo que les he dicho. Con ese enviar siervos, David le estaba diciendo a Hanún, oye, sigo siendo fiel en mantener el pacto que tenemos como reinos, como naciones. Esos servidores son la expresión física de mi amor leal, mi lealtad en mantener ese pacto contigo y con tu nación. ¿Se dan cuenta de ese amor y esa lealtad expresada por David de esa manera? Muy bien. ¿Cómo fue recibido, mis hermanos, ese amor? ¿Cómo fue recibido esa expresión de ese amor y lealtad de David en ese pacto? Y fíjense que fue recibido, mis hermanos, con una incredulidad terrible. Una incredulidad por parte de los príncipes de Amón. Fíjense, mis hermanos, versículo 2 al final. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, miren el versículo 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David tus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Fíjense, mis hermanos, qué incredulidad por parte de esos príncipes de los hijos de Amón. Les llegan los servidores de David, mostrando, mis hermanos, lo que es ese amor, esa fidelidad en mantener ese pacto, en dar el pésame por la muerte de su padre, y llegan los príncipes de los hijos de Amón, ¿y qué es lo que hacen, mis hermanos? Son incrédulos totalmente a que el rey David, a que el rey de Israel pudiese mostrar algún tipo de amor y de lealtad en esa situación, mis hermanos. No se lo creían en absoluto, no lo tenían en mente en absoluto, no tragaban que esos servidores verdaderamente y honestamente pudiesen ser la expresión del amor de David en esa situación. Todo lo contrario. Fíjense, mis hermanos, qué es lo que ellos interpretaron. Fíjense que hay 3 verbos que son increscendo, mis hermanos. Fíjense al final del versículo 3. No ha enviado David sus siervos a ti. Y ahora nos muestra un triple propósito en realidad, que van increscendo. Para reconocer, primero para que miren. 2, para inspeccionar. Literalmente es el término espiar. Para que reconozcan y para que espíen. Y ahora viene el increscendo último. Para que inspeccionen, para que espíen y al final
para que destruyan la ciudad. ¿Se dan cuenta que incredulidad? No se creyeron en ningún momento que ese amor de David podía ser real, que esa expresión de amor podía ser real. Incrédulos totalmente, mis hermanos. Interpretaron que esos siervos eran como un caballo de Troya, mis hermanos. ¿Saben lo que es el caballo de Troya, no? Estoy seguro que han escuchado lo que es el caballo de Troya, mis hermanos. ¿Cuánto de verdad hay en ello? No se sabe. Pero saben que en las guerras de Troya, mis hermanos, Troya era una ciudad con murallas altas prácticamente inexpugnables. Y había lo que es la batalla de Troya con diferentes pueblos griegos, mis hermanos. Y la guerra se estaba alargando y hasta el punto de esos pueblos griegos no poder asaltar la ciudad de Troya, hicieron un regalo envenenado, mis hermanos. Hay esos regalos envenenados, ¿ya? Hay regalos que no los puedes devolver en las rebajas, mis hermanos. Bueno, pues mis hermanos, le hicieron un caballo de madera, ¿ya? Un caballo de madera. Y entró el caballo de madera y ahí los troyanos, que estaban bien contentos, mis hermanos, empezaron entonces a ¿qué? Pues bueno, a relajarse un poquito, a bajar las defensas, ¿ya? Y entonces en un momento determinado se abrió la panza del caballo. Creo que fue la panza, no lo sé, ¿ya? La panza del caballo, mis hermanos, de ahí salieron unos soldaditos ya de dentro del caballo que permitieron a la señal de los que estaban fuera abrir las puertas de las murallas de Troya para que el ejército de estas ciudades griegas entraran, mis hermanos. Un caballo de Troya. Y eso es precisamente lo que ellos, mis hermanos, entendieron. Fíjense, incrédulos al amor de David. Pero esa incredulidad, mis hermanos, fíjense que fue una incredulidad que cuestionó ese amor. Fue una incredulidad cuestionadora. Y fíjense, no solamente fueron incrédulos, sino que cuestionaron. Porque si se dan cuenta, fíjense, mis hermanos, la manera en cómo ellos se expresan esa incredulidad. Lo expresan a forma y en forma de pregunta. Y eso es muy importante. Fíjense en el versículo 3. ¿Te parece que por honrar David a tu padre ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David siervos a ti para reconocer, inspeccionar y destruir la ciudad? ¿Se dan cuenta? Formulan su incredulidad como pregunta. Una incredulidad que cuestiona. Y eso es de vital importancia, mis hermanos, porque cuando se hacen preguntas, menos las del púlpito, las que lanzo no son para que las respondan. Por favor, ¿ya? A no ser que haga énfasis, ¿ya? Cuando se hacen preguntas, mis hermanos, ¿para qué son? No solamente es para que se respondan, sino que las preguntas, mis hermanos, lo que hacen muchas veces es, o deberían, hacer pensar, cuestionarse, mis hermanos, las cosas. A veces incluso cuestionar para crear duda. Y eso es lo que le estaban haciendo con esa incredulidad que cuestiona ese amor a Hanún, hijo de Nahash. Oye, cuestiónate verdaderamente si esos siervos son ese amor o simplemente han venido para inspeccionar. ¿Saben, mis hermanos, quién usó este método la primera vez en la historia para cuestionar lo que era la abundancia y el amor de Dios, mis hermanos? Ese fue, que no me han aprendido que las preguntas no se responden. Yo los quiero mucho, mis hermanos, no se preocupen, ¿ya? Fíjense, evidentemente fue la serpiente, mis hermanos. Fue la serpiente en el jardín del Edén. Fue la serpiente cuando cogió a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué estaba haciendo aquí, mis hermanos? La serpiente transformando esto en pregunta, cuestionando. Le estaba diciendo a Eva, bueno, aparte estaba cuestionando la autoridad de la palabra de Dios, la abundancia que Dios había dado, el amor que el Creador había mostrado. Y en pregunta le estaba diciendo a Eva, Eva, cuestiónate, pregúntate si verdaderamente ese amor y esa abundancia de tu Creador es como dice ser. Pregúntate, Eva, si posiblemente hay más opciones, hay más salidas. Pregúntate, Eva, si quizá esto es o no es. Fue el primer posmodernista de la historia, mis hermanos, la serpiente. Le dio más de una verdad a Eva en el jardín del Edén. Y eso del Edén, mis hermanos, es lo que nos encontramos aquí con esos príncipes de los hijos de Amón. Es el mismo eco y método del Edén, mis hermanos.
Pregúntate, Hanún, pregúntate si verdaderamente esto que estás viendo es la muestra del amor del rey David. Pregúntatelo, cuestiónalo y vas a ver que quizá hay otra cosa ahí detrás. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta incredulidad que cuestiona el amor del rey es la incredulidad que sigue patente en el mundo de hoy en día. Porque, mis hermanos, si hemos visto a lo largo de Primera de Samuel y Segundo de Samuel que David, mis hermanos, el rey David, es la sombra, la antesala, la figura, el tipo, mis hermanos, del rey de reyes que ha de venir. Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, de que la mayor expresión de amor que el ser humano ha recibido en este mundo es el amor que ha sido mostrado en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, en nuestro Señor Jesucristo. Y esa incredulidad que cuestiona ese amor aquí, mis hermanos, el mundo y el ser humano la sigue teniendo con el amor que Cristo ha mostrado por un mundo perdido, mis hermanos. Ese eco del Edén sigue presente en el mundo de hoy en día. Esa manera de actuar en el Edén y de esos hijos de Amón sigue presente en el mundo de hoy en día. Mis hermanos, Dios ha mostrado su amor de una manera sorprendente. Dios ha mostrado su amor, mis hermanos, no por un pueblo solamente, sino por una raza humana caída y perdida en pecado, por un mundo rebelde, de espaldas a Él, que no lo quiere conocer y que no le quiere seguir. Pero de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo rebelde y caído, a una raza humana caída. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hace el mundo, mis hermanos, con ese amor de Dios mostrado en Cristo Jesús? Es incrédulo y lo cuestiona. Y siguen preguntándose y siguen diciendo, mis hermanos, y seguro que lo han oído, si Dios nos ama tanto, si Dios es tan amor y nos ama tanto, ¿por qué permite que haya mal en este mundo? Otra excusa, si Dios nos ama tanto, si Dios es amor y es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de inocentes en este mundo? ¿Por qué permite miles y miles de niños que mueran sin merecerlo si Dios es amor y es tan bueno? ¿No será tan bueno? ¿No nos amará tanto? La última que he escuchado. Si Dios es amor y Dios es tan bueno, ¿por qué permite que nazcan personas para que después se vayan al infierno? Saben, habría un periodista, mis hermanos, es ya exdiputado del Parlamento Europeo, que estaba en el partido político de Ciudadanos, Javier Nart, que él dijo una cosa, mis hermanos, que mostró sinceridad ahí. Él dijo, no puedo creer en un Dios que permite el sufrimiento de niños inocentes. Al menos fue sincero ahí. No puedo creer en ese Dios por esto. Pero fíjense, mis hermanos, que nuestro mundo sigue cuestionando de manera incrédula que verdaderamente Dios ha mostrado ese amor en Cristo Jesús. Pero saben que esas excusas, una tras otra, hablan, si es que has caído alguna vez ahí, hablan más de ti que no de Dios. Porque son excusas que solamente muchas veces son la tapadera para cubrir la realidad de que no se quiere creer en Dios. De que no se puede creer en Dios. Que prefieres más lo tuyo que no al Dios que ha amado un mundo perdido en Cristo. Y nuestro mundo sigue cuestionando como esos príncipes cuestionaron. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, hay una advertencia aquí también para aquellos que somos creyentes, para el pueblo de Dios.
Porque tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de que fue el propio pueblo quien también cuestionó el amor de Dios. A través del profeta Malaquías, Dios le dice a su pueblo, yo os he amado. ¿Y qué respondió Israel ahí, mis hermanos? ¿En qué nos has amado? Tela marinera. El último profeta de todos. ¿En qué nos has amado? Le dice Israel. ¿Y qué le tiene que decir Dios? Yo os amé con amor elector, os escogí, yo os redimí de Egipto, yo os salvé, yo os sustenté. Y me preguntáis, ¿en qué os he amado? Mis hermanos, muchas veces hay situaciones en nuestra vida que pueden hacernos pensar de que el amor de Dios se ha apartado o que no es tan cierto como la Biblia dice ser. Situaciones que pueden hacernos pensar delante de Dios, Señor, ¿en qué me has amado? ¿Y saben dónde está la respuesta, mis hermanos? La respuesta es que está en que gires tus ojos y vuelvas a ver la cruz de Cristo. Y vuelvas a mirar esa cruz gloriosa de Cristo Jesús. Porque en esa cruz, mis hermanos, aquellos que estaban en el mundo, Cristo los amó y los amó hasta el fin. Los amó dando su vida por ellos. Los amó derramando su sangre para perdonar sus pecados. Los amó, mis hermanos, de una manera gloriosa. ¿En qué me amaste? Mira la cruz y sabrás en lo que Cristo te amó. Mira la cruz y verás ese amor tan grande que Dios derramó en Cristo Jesús. Pero se dan cuenta, este rechazo del amor del Rey se mostró, mis hermanos, con esa incredulidad que cuestiona una y otra vez ese amor. Pero se mostró de otra manera. ¿Saben cómo se mostró? Se mostró con un trato vergonzoso a los siervos del Rey. Un trato terrible. Fue terrible. Fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 4. Aquí vemos la expresión práctica. ¿Cómo se lleva a la práctica ese rechazo del amor del Rey? Bueno, fíjense lo que sucede en el versículo 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Eso es terrible, mis hermanos. Esto es un acto vergonzoso y humillante. Esa es la expresión práctica de cómo se rechazó ese amor. Y fíjense que no pueden perder de vista, se rechazó a los siervos del rey. Aquí el rey que era superior era David. Estaba por encima de Amón. Por lo tanto, se rechaza a aquellos que son servidores, que era la expresión misma que traían ese consuelo y ese amor. Se rechaza a esos siervos del rey superior aquí, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hacen? Fíjense lo cruel, lo humillante y lo vergonzoso. Por un lado, fíjense, les rapó la mitad de la barba. Dice, bueno, ¿y qué problema hay en esto? Bueno, hombre, muy estético no es, ¿ya? De cierta manera. Pero mis hermanos, eso era algo humillante. Era algo humillante porque para aquel tiempo un israelita, mis hermanos, la barba era cuestión de ley. Cuestión de ley. Y salvo en ciertos ritos religiosos, salvo en ciertas situaciones de angustia, mis hermanos, la barba era asunto de ley. Fíjense en Levítico 19:27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Por lo tanto, mis hermanos, que cortasen la mitad de la barba, mis hermanos, implicaba no solamente un acto de crueldad, un acto de vergüenza, un acto de humillación, sino un acto, mis hermanos, de hacerles a esos pobres hombres romper la ley de Dios. Pero no quedaron con las barbas, fueron a los vestidos. ¿Y qué hicieron con los vestidos? Fíjense, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas. Mis hermanos, en su mente, describan, imagínense esto. Le cortaron las túnicas hasta las nalgas. Por tanto, ¿qué es lo que sucedió, mis hermanos? Les dejaron la parte donde la espalda cambia el nombre, mis hermanos, al aire. Y no solamente la parte de atrás, sino que posiblemente también se veía la parte de adelante, mis hermanos. Y uno puede reírse, pero pónganse ustedes en sus sandalias.
Eso era humillante. Eso era cruel. Eso era vergonzoso. ¿Saben lo terrible que yo tenía, mis hermanos, de pequeño? Lo terrible que tenía de pequeño, mis hermanos, es que me hiciesen salir delante de la clase y me dijesen que tenía la cremallera abierta, mis hermanos. Eso era terrible, niño. Eso era vergonzoso. Me ponía rojo como un tomate, mis hermanos. Pues ahora imagínense esto. Multipliquen esa situación por esto, mis hermanos. Y aparte era asunto de ley también el vestido. Fíjense lo que Números 15, mis hermanos, fíjense lo que Números 15 dice a partir del versículo 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituíais, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, haréis esas franjas, esas filacterias para que os acordéis de ¿qué? De cumplir mis mandamientos. Cortando, mis hermanos, lo que son esos vestidos a la altura de las nalgas, no solamente era un acto de humillación, mis hermanos, física, sino también un acto de humillación moral. Un acto, mis hermanos, de la profanación misma de la ley. Y ahora, con sus medias barbas y sus vestidos cortados, fíjense cómo termina el versículo 4. Y los despidió. No los hizo estar en un sitio, los despidió. Y ahora, mis hermanos, pónganse otra vez en sus sandalias, paseando por medio de la ciudad, con sus barbas cortadas, con sus vestidos cortados, mis hermanos, el desfile de Milán, mis hermanos, ahí en aquella ciudad, y todos aquellos que los veían, mis hermanos, hombres, mujeres y niños, mis hermanos, riéndose y mofándose de esos que habían sido tratados de esta manera. ¿No es una humillación esto? ¿No es un trato cruel, humillante y vergonzoso? Pero ahora fíjense, mis hermanos, ¿quiénes eran estos siervos? Eran los que traían las noticias de consuelo y amor del rey a Amón. Y mis hermanos, el rechazo del amor del rey, el rechazo a ese amor que mostró David, ¿saben qué? No fue un rechazo que se mostró directamente hacia David. Fue un rechazo que se mostró directamente hacia sus siervos. Hacia aquellos que eran los mensajeros del amor del rey. Hacia aquellos que eran los servidores para mostrar el amor del rey. Y mis hermanos, el rechazo del amor de David se mostró rechazando de manera cruel, humillante y vergonzosa a sus siervos. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues ¿saben qué, mis hermanos? Tiene mucho que ver con nosotros. Porque así, mis hermanos, va a ser tratado todo aquel que es siervo de Cristo, que, mis hermanos, trae lo que son las bondades del amor y la misericordia de Cristo el Rey a un mundo que no quiere ese amor en absoluto, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que el rechazo del amor de Cristo, el rechazo del amor del Rey de Reyes y Señor de Señores no se va a mostrar primeramente diciéndolo a Él, no te quiero. Muchas veces se va a mostrar rechazando y tratando de manera cruel, de manera vergonzosa y de manera humillante a aquellos que son sus siervos. Aquellos que son los heraldos y mensajeros del amor sublime de nuestro Dios en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Esto no solamente sitúa a los pastores, esto no solamente sitúa a los misioneros, esto sitúa, mis hermanos, a todo cristiano en esta posición. Esto sitúa, mis hermanos, a todo aquel que es discípulo de Cristo Jesús. Y ese rechazo a Cristo y a su amor, ese desconocimiento de quién es ese Dios maravilloso, mis hermanos, muchas veces se muestra hacia aquellos que son sus hijos, hacia aquellos que son sus siervos. ¿Por qué?
Porque existe una unión vital entre el cristiano y Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Él. Y si Él ha sido aborrecido, nosotros seremos aborrecidos. Si Él no es amado, nosotros seremos no amados. Fíjense, mis hermanos, lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Fíjense en el capítulo 15 y los versículos del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mis hermanos, el mayor rechazo en este mundo lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Que vino a amar a un mundo perdido y caído y el mundo, mis hermanos, lo rechazó de manera vergonzosa. Clavándolo en una cruz, mis hermanos, la muerte más vergonzosa que pueda haber. Dejándolo desnudo, mis hermanos, y echando suerte sobre sus ropas en aquella cruz, mis hermanos, que era y será la mayor muestra de amor de Dios hacia un mundo pecador. Y un mundo, mis hermanos, que rechaza ese amor de Dios en Cristo Jesús, mis hermanos, muchas veces ese rechazo va a ser mostrado primeramente de manera cruel, humillante y vergonzosa hacia aquellos que somos sus siervos. A veces va a ser con el bullying, como ha explicado Giel. A veces será con la persecución. A veces será con la mentira. Pero ¿saben qué? Eso es parte de la identidad de ser ciudadanos del reino. Bienaventurados sois, dijo Cristo, cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Pero la identidad del cristiano implica muchas veces ese rechazo, porque rechazan a Cristo, mis hermanos. Y ese es un precio que debemos conocer y un precio que debemos estar dispuestos a pagar. Porque la vida cristiana no son flores y violas. El discipulado cristiano es tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. ¿Saben lo que es lo glorioso, mis hermanos? Lo glorioso, mis hermanos, es que cuando estos siervos fueron despedidos, se encontraron con su rey. Fíjense el versículo 15. O su rey los fue a llamar a buscar. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. David no los fue a buscar y le dijo: qué vergüenza me dais. Mitad de barba, mitad de vestido, vergonzoso. ¿Les dijo esto David? No. Quedaos en Jericó. No vayáis ni a Jerusalén, ni os presentéis así delante de vuestras familias para que no seáis más avergonzados. Quedaos en Jericó hasta que vuestra barba nazca. Mis hermanos, David no hizo leña del árbol caído. Con la humillación que recibieron, encontraron el amor y la no vergüenza de su rey. Y mis hermanos, frente a la humillación muchas veces del mundo, de aquellos que rechazan el amor de Dios en Cristo, y eso a veces nos toca a nosotros, debemos saber una cosa: que cuando no nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando no nos avergonzamos de aquel y de ese evangelio que Pablo mismo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Cristo no se avergüenza de los suyos. Y aun y cuando el mundo se avergüence, mis hermanos, y nos rechace, nos encontramos a nuestro Rey, que Él no se avergüenza de los suyos. Y sabes que el mundo puede rechazarnos, el mundo puede rechazarte. Te habrás encontrado quizás estas situaciones en tus estudios, en tu trabajo, con quien sea. Pero mis hermanos, si Cristo no nos rechaza, esto me es más que suficiente, mis hermanos. Ahora bien, la pregunta es: ese rechazo del amor de Dios, ese rechazo del amor del Rey, ¿queda impune? ¿Queda impune y sin consecuencias rechazar el amor de Cristo? ¿Y saben qué? No lo queda, mis hermanos. Fíjense, pasamos al segundo punto. Este es el último ya,
Fíjense en las consecuencias del rechazo del amor del rey. Y hay una consecuencia que es clara, mis hermanos. Es el juicio del rey sobre los que han rechazado su amor. Fíjense que esto empieza a partir de la sección del versículo del 6 al 19. Esta sección, mis hermanos, es más larga, pero es más rápida de explicar. ¿Por qué nos encontramos aquí, mis hermanos? Nos encontramos ahora una batalla. Y fíjense que en el versículo 6 los amonitas se dieron cuenta de algo. Fíjense, se habían hecho odiosos a David. Fíjense el versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David. Esto nos indica, mis hermanos, que lo que hicieron lo hicieron de manera consciente. No rechazaron e hicieron eso, mis hermanos, a esos siervos y rechazaron ese amor del rey, mis hermanos, de manera inconsciente. No, lo hicieron de manera consciente, se hicieron odiosos. Y entonces, ¿qué hacen, mis hermanos? Bueno, montan una coalición de mercenarios, mis hermanos. Empiezan entonces a coger mercenarios de los diferentes pueblos, mis hermanos, y empiezan a pagarles para tener hombres de a pie y a hombres de a caballo, mis hermanos. Y eso lo sabemos, aunque no se menciona aquí, porque en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 19, que es el paralelo a lo que aquí está sucediendo, mis hermanos, ahí se nos menciona que pagaron básicamente a los hijos de Amón, pagaron a todas estas tribus, a todas estas naciones, ¿ya? Y cogieron lo que eran hombres de a pie y hombres a caballo. Por lo tanto, formaron un ejército de mercenarios. Eso pueden leerlo en Primera de Crónicas, capítulo 19, versículo 6. Pero ahora, fíjense a quién reclutaron, mis hermanos. No reclutaron a cualquier pueblo. Fíjense lo que se nos dice, mis hermanos. Fíjense, lo del versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie, del rey de Emaca, 1.000 hombres de Distob, 12.000 hombres. Miren, a los sirios ¿de dónde, mis hermanos? A los sirios de Soba. Contrataron a los sirios. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque estos ya han aparecido. Estos aparecieron en el capítulo 8 y fueron vencidos por David, mis hermanos. Vayan al capítulo 8. Y fíjense, mis hermanos, en el capítulo 8, fíjense en los versículos 3 y 4. Asimismo derrotó David a Hadad de Zer, hijo de Rehob, hijo de Soba, al ir a recuperar su territorio al río de Éufrates. Y tomó David de ellos 1.700 hombres a caballo y 20.000 hombres de a pie y desjarretó. ¿Se acuerdan lo de desjarretar, mis hermanos? Pues bien, David venció a los sirios de Soba. Fíjense que se ha mencionado Hadad de Zer, que se nos menciona en nuestro texto 2 veces en el versículo 15 y en el versículo 19. Es decir, no contrataron a cualquiera, mis hermanos. ¿Saben a quién contrataron como mercenarios? A aquellas naciones, aquellos pueblos que habían sido derrotados, mis hermanos, por David. Por lo tanto, mis hermanos, le tenían ganas a David esos. No solamente dice, oye, venir a luchar con nosotros. Bien, ¿cuánto nos dais? 32.000. Perfecto, muy bien. Vamos a luchar. ¿Contra quién? Contra David. Venga, no me digas más. Te lo hago gratis si quieres. No, gratis no, seguro que no. ¿Ya? Estaban con ganas, mis hermanos, para acabar con David. Y fíjense, todos estos que reclutaron son del norte y el este de Galilea, mis hermanos. Y posiblemente lo que hicieron es, se movilizaron esas tropas, mis hermanos, hacia la ciudad de Medeba. Y de la ciudad de Medeba bajaron, mis hermanos, hacia la ciudad, por la ruta de los reyes, la ciudad de Rahab. ¿Por qué sabemos todo esto? Por el primer libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Ahí pueden leerlo. Y fíjense que, mis hermanos, es narrativa. Pongan un poco de imaginación y miren las tropas movilizándose. Todas estas naciones y ejércitos movilizándose, mis hermanos. Bajan por la ruta de los reyes, llegan a la ciudad de Rahab. ¿Y qué hacen ahí, mis hermanos? Bueno, hacen algo sorprendente. Estrategia militar. Los amonitas, mis hermanos, se quedan a las puertas de la ciudad. Mientras que el resto, mis hermanos, se queda fuera en el campo. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Tenemos, mis hermanos, 2 flancos. 2 frentes de guerra. Uno en la ciudad y en la puerta y otro en el campo. Y esas movilizaciones militares, la información llegó a David, mis hermanos. Fíjense en el versículo 7 de nuestro texto. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Ahora vienen los valientes de Israel. ¿Cómo lo supo David? Acuérdense que David había conquistado los sirios de Damasco, la ciudad de Damasco, que estaba al lado de la ruta del rey. Y David ahí tenía un servicio de inteligencia impresionante, mis hermanos.
y ven que el servicio de inteligencia de David ahí en Damasco, que por la ruta del rey van pasando mis hermanos, los amonitas y los sirios, se entropan mis hermanos y le llegan las noticias a David. Y David manda a los valientes, manda a Joab con los valientes, y cuando llegan mis hermanos al norte a la ciudad, ¡sorpresa! Gran sorpresa, se encuentran en una ratonera. Se encuentran los amonitas en la puerta de la ciudad y al resto de los sirios fuera del campo y ellos, mis hermanos, en medio. En una ratonera, entre dos flancos de guerra, entre dos frentes militares, mis hermanos. ¿Qué hacer ahí? Bueno, divide y vencerás. Joab, yo me quedo con estos. Y a su hermano Abisai, tú vete con los otros. Dividamos. Y si son mucho para mí, vienes y me ayudas. Y si son mucho para ti, vengo y te ayudo. Pero ¿saben lo importante, mis hermanos? Es lo que se dicen los dos hermanos. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera, mis hermanos. Uno puede tener, esto es una imagen de película, ahí los dos hermanos cogidos de las manos, mirándose a los ojos. Esfuérzate, hermano, esforcémonos y peleemos no solamente por nosotros, sino por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Dios haga lo que bien le pareciera. Y fundiéndose, mis hermanos, en un abrazo, fueron cada uno a su frente de batalla y a su flanco de guerra. Qué bonito, ¿no? Pero lo importante es lo que dice al final, mis hermanos. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esto es sorprendente. ¿Saben por qué? Porque Joab no tenía una promesa como tenía David. Cuando David consultó a Dios y le dijo, tengo que ir contra los filisteos, ve. Tengo que subir, no subas, espérate el ruido de la marcha sobre las balsameras. ¿Se acuerdan? No tenía una promesa así Joab. No sabía lo que iba a pasar. Pero Joab sabía algo, mis hermanos. Joab tenía su confianza puesta en Dios y que Dios no se había olvidado de ellos. Y Joab se somete a la voluntad de Dios aún sin tener una promesa clara. Dios haga lo que bien le pareciera. ¿Y saben qué? Muchas veces, mis hermanos, nuestra vida cristiana es así. Muchas veces no tenemos, mis hermanos, una promesa clara frente a una situación que te diga, has de hacer esto y aquello. Y tenemos situaciones, mis hermanos, en problemas, frente a crisis, frente a enfermedad, que no tenemos, mis hermanos, una promesa clara. Espera el ruido sobre las balsameras y entonces muévete, mis hermanos. ¿Y qué debemos hacer? Lo mismo que hizo Joab. Haga Jehová lo que le pareciera. Porque aún y sin esa promesa clara, mis hermanos, algo debemos saber de que nuestro Dios no se olvida de los suyos. Y Dios va a hacer lo que bien le pareciere en esa situación. Y eso, aunque sea difícil muchas veces, es lo mejor. ¿Qué hizo Dios? Fíjense, vamos a leer el texto. Se retiraron los sirios, se retiraron. Los amonitas vieron que se retiraban y se pusieron dentro de la ciudad. Y volvió Joab a Jerusalén victorioso. ¿Quedó la cosa ahí? No quedó ahí. Ahí se levantó Hadad-Ezer, que no quedó satisfecho, mis hermanos, y llamó a mucha más gente para ir a pelear. Fíjense que ya no es un rechazo solamente de amor, es una rebeldía contra ese rey y contra ese amor, mis hermanos. Y fíjense el versículo 16, y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron de Elam, llevando por su jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Y esto llegó a oídos de David. ¿Y saben qué es lo que sucede entonces, mis hermanos? Ahora ya no es Joab, ahora ya no es Abisai el que va a pelear, ahora es el rey. Ahora es el rey David quien va a poner el punto y final a esa situación. ¿Y saben lo que es enfático? Mis hermanos, cuando llegamos, fíjense, a partir del versículo 17, fíjense que aunque va a pelear todo Israel, el énfasis recae sobre David. Fíjense al final del versículo 17, mis hermanos. Todo Israel ha ido a pelear, pero fíjense al final del versículo 17. Se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. ¿Qué pasa? ¿No estaba el resto de Israel ahí? Sí, pero el énfasis es que pelearon contra David. Es decir, se levantaron contra David, se levantaron contra el rey, se amotinaron contra David, se amotinaron contra el rey y el ungido que Jehová había escogido. ¿Y cómo acabó el asunto? El asunto es que David mató
a esos con los que se enfrentó. Fíjense, mis hermanos. Fíjense en el versículo 18. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros. David mató, otra vez el énfasis sobre David. ¿No estaba el resto de Israel ahí? ¿Y el ejército? Sí que estaba. Pero ¿quién es el que acaba matando aquí? David. ¿Quién es el que acaba ejerciendo el juicio? David. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es el rey que juzga. La pregunta aquí es, ¿cómo empezó, mis hermanos, todo esto? ¿Cómo empezó esto que acaba en juicio? ¿Saben cómo empezó, mis hermanos? Por haber rechazado el amor del rey. Y el rechazo del amor del rey no quedó impune. El rey juzgó a los que rechazaron su amor. Para cerrar esto, mis hermanos, en conclusión final, fíjense, el segundo subpunto es la conclusión final. Aún y esto, mis hermanos, el reinado del rey quedó reinando aún y el rechazo de su amor. Fíjense el versículo 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Mis hermanos, David juzgó, el rey juzgó a los que rechazaron su amor. Y aún y esa rebeldía, mis hermanos, fíjense, el trono de David siguió puesto en Sión. David siguió reinando. Y la cuestión, mis hermanos, es que lo que vemos aquí en pequeña escala, y con esto termino, lo que vemos aquí en pequeña escala, ¿saben qué es, mis hermanos? Lo que vemos aquí en pequeña escala es lo que va a ser, mis hermanos, a gran escala y en escala última cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Mis hermanos, lo que vemos aquí, lo vemos después profetizado en el Salmo 2 que hemos leído. Ese salmo real, mis hermanos, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se levantan los reyes y los príncipes de este mundo contra Jehová y contra su ungido, mis hermanos? ¿Y qué es lo que hace Dios frente a esos reyes y príncipes y naciones de este mundo que se amotinan, que se levantan, que rechazan su amor en rebeldía delante de Él? Dios dice, sobre en Sión establecido mi rey, mi hijo eres tú. Y eso, mis hermanos, es una expresión que cuando llegamos al Nuevo Testamento, ese rey sobre Sión, que su trono está puesto, ese hijo que es el Hijo de Dios por excelencia, eso se aplica en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, ese es el rey que reina y Dios le dice, pídeme las naciones y te las voy a dar con herencia y vas a regirlas con barra de hierro, mis hermanos, y llegará el día que nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a juzgar y establecer juicio a aquellos que han rechazado su amor. Por eso acaba el Salmo, mis hermanos, diciendo, oye, no levantéis lo que es la ira del Hijo. Bienaventurados son los que confían en Él. Porque, mis hermanos, fíjense que como hemos dicho, el gran amor de nuestro Dios se muestra en lo que Cristo hizo. Mis hermanos, ese gran amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu en Cristo Jesús. Mis hermanos, yo estoy seguro, como nos dice Pablo, de que nadie moriría por un justo. Quizá alguno moriría por uno bueno, pero ¿quién moriría? ¿Quién moriría por un injusto? ¿Quién moriría por un pecador verdaderamente condenado? ¿Quién daría su vida por uno que está condenado y es pecador? ¿Saben? Nadie la daría excepto nuestro Señor Jesucristo. Que aun y siendo pecadores, ¿cómo se mostró el amor de Dios en nosotros, mis hermanos? En que Cristo murió aun y cuando nosotros éramos pecadores, mis hermanos. Y ese amor sigue mostrándose cada vez que llega a tus oídos y a tu vida el Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús, que habla de juicio, pero habla de gran salvación y amor en Cristo. Por tanto, debes tener presente de que ese amor sigue predicándose en el Evangelio y no debes cerrar tus oídos por la gracia de Dios. Si hoy escuchas la voz del Espíritu, no cierres tus oídos a Él. Porque ese rechazo del gran amor de Dios en Cristo Jesús no sale impune. Llegará el día que Cristo vendrá y juzgará a las naciones con barra de hierro. Y aquellos que han rechazado su amor no escaparán a ese juicio del Rey.
Por tanto, no cierres tus oídos si hoy Dios en su gracia te llama al Evangelio de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué es lo glorioso para nosotros, mis hermanos? Que saben al final, mis hermanos, aquí David venció. Y los siervos que fueron avergonzados quedaron vindicados y defendidos. Israel quedó vindicado y defendido. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, aun y los rechazos, las vergüenzas, las humillaciones que hayas podido sentir a causa de Cristo Jesús, cuando Cristo venga, quedarás vindicado y defendido delante de todas las naciones. Y en ese día sabrás que tu fe no ha sido en vano. Por tanto, hermana, iglesia, permanece firme. Aún y la persecución y las dificultades, permanece firme en tu Rey, Cristo Jesús. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros.